Vamos a hablar ahora de Medio Oriente porque comenzó a regir finalmente la tan esperada, el tan esperado cese al fuego en la franja de Gaza. Acá estamos revisando imágenes de lo que han sido las últimas horas en este punto del Medio Oriente, que ya en este momento está sin ningún tipo de bombardeo, ningún tipo de ataque. Tenemos de hecho ahí imagen absolutamente en vivo y en directo de lo que está haciendo este momento, este punto del Medio Oriente, la franja de Gaza. Vemos cómo poco a poco la gente comienza a retornar a sus hogares, una situación que, según ha trascendido por parte de medios internacionales, ha producido emociones encontradas de cierta manera. Primero que todo, se produce alegría de la gente al volver a su tierra, a su hogar, pero lamentablemente por otro lado está la tristeza de darse cuenta que gran parte de este territorio quedó absolutamente arrasado, devastado por lo que fueron estos por lo menos 15 meses de guerra que tuvo lugar ahí en este punto del Medio Oriente. Y de hecho, según estimaciones de un estudio realizado por Naciones Unidas, se estima que por lo menos el 66% de todo este territorio quedó absolutamente arrasado y convertido prácticamente en ruinas, como se ve en los registros, es decir, una cifra muy preocupante. Y de hecho también para traducir de cierta manera esta cifra, 6 de cada 10 edificios lamentablemente resultaron devastados, arrasados, convertidos en ruina durante estos 15 meses. Así que es por eso que se habla de una situación que ha producido emociones encontradas. Ahí vemos parte de lo que es el comercio, que ya poco a poco comienza a reactivarse en estas primeras horas de el cese al fuego en la franja de Gaza. Ahí veíamos lo que es la instalación de una de las ferias más conocidas de este punto del Medio Oriente, y ahí se ve también cómo la gente recorre las calles entre las ruinas con niños incluidos, quienes ahí poco a poco van tomando la magnitud de lo que fueron estos 15 meses de guerra ininterrumpida. Este cese al fuego también se inició con la liberación de por lo menos 3 rehenes, 3 mujeres israelíes, quienes habían sido capturadas el pasado 7 de octubre en el ataque perpetrado por Hamas en Israel. Ahí tenemos las imágenes absolutamente emotivas de lo que fue la liberación de estas 3 rehenes, 3 mujeres con edades cercanas a los 30 años, quienes ya fueron liberadas. Y ahí vemos lo que ha sido el reencuentro con sus familiares. Obviamente que imágenes absolutamente conmovedoras, teniendo en cuenta sobre todo que estas 3 mujeres permanecieron 15 meses de rehén por agrupaciones consideradas como terroristas. Así que obviamente que fueron momentos de mucho terror, de miedo, estrés, las que tuvieron que atravesar estas 3 mujeres, que en un primer momento fueron entregadas a militares, luego fueron entregadas a la Cruz Roja, de la Cruz Roja fueron trasladadas a respectivos hospitales, obviamente para ser analizadas en términos médicos, y una vez que se concretó ese análisis es donde se logra el reencuentro con sus familiares. Así que fue una situación absolutamente emotiva, obviamente. De hecho vemos ahí los abrazos absolutamente efusivos, varios de ellos incluso lloraron, puesto que, como decíamos, fueron 15 meses los que permanecieron retenidos de cierta manera por Hamas. Así que una situación ahí emotiva también de cierta manera la que nos entrega en torno a este caso. Tenemos también un informe muy completo que nos va a entregar mayores detalles y resumen de cierta manera de lo que fueron estas primeras horas, este primer día donde ya comenzó a regir el cese al fuego. Revisemos ese informe y seguimos comentando toda esta situación. Fueron celebraciones en un lado y también en el otro. La algarabía era total en Gaza luego que este domingo se concretara el alto al fuego entre Israel y Hamas, permitiéndoles volver a lo que queda de sus ciudades, mientras que en Israel la liberación de 3 de los rehenes de Hamas generó una esperanzadora felicidad entre quienes aún esperan por el regreso de los suyos. Sus familias rompían en lágrimas al saber la noticia. Es emocionante. Estaba tan nerviosa de que llegaran sanas y salvas a manos de sus madres. Estuvieron en manos de terroristas durante 471 días. 3 mujeres jóvenes, Romy, Doron y Emily. Y ahora están en camino a Israel, a sus madres, a la seguridad. Y cuando esta puerta se abra no debe cerrarse. Debemos dejar de que los 97 rehenes, ahora 94, regresen a casa con sus familias. Es un día hermoso. Después de tanto tiempo, hemos llegado a un día hermoso. Hay 3 rehenes,
Jóvenes rehenes que regresan a casa. Ahora podemos ver que están en el cruce de la Cruz Roja hacia el ejército israelí. A primera vista, parecen estar bien, parecen vivos. Fue durante la tarde de Oriente Medio cuando comenzó el intercambio desde Gaza, operación de 3 fases que partió por la entrega de las 3 rehenes a la Cruz Roja Internacional, quienes llevaron a Romy Gonen, de 23 años, Doron Steinbrecher, de 31, rumana israelí, y Emily Damari, de 28, británica israelí, con las fuerzas de defensa, reencontrándose con sus madres. Un hecho que alegra tanto dentro como fuera de Israel. Como comunidad judía de Chile estamos muy ilusionados de ver finalmente regresar a Romy, a Ronen y a Emily a sus casas, y también esperanzados de que este sea finalmente el principio de que vuelvan todos los secuestrados a sus casas, a sus hogares, con sus familias, y que también termine esta terrible guerra. En Gaza la alegría comenzó más temprano con el fin de las hostilidades, que llegó 3 horas más tarde de lo pactado, debido a que Hamás no entregó a tiempo las identidades de los rehenes que serían liberados. Incluso pocos minutos antes se registró un nuevo bombardeo israelí. Los gazatíes comenzaron así su regreso a sus hogares, a saber qué es lo que aún queda en pie, en lo que se convertiría en una mixtura de felicidad por volver, pero dolor por lo destruido. Es un sentimiento indescriptible, una alegría total. Aunque hay gente que está en el sur de Rafah que no sentirá lo mismo cuando regrese y encuentre sus hogares y zonas completamente arrasadas. No sentirán lo que sentimos nosotros. Será una felicidad mezclada con tristeza. 470 días han pasado desde el inicio del conflicto, con la incursión de Hamás en Israel y el secuestro de 251 personas, de las cuales varias han muerto, otras han sido liberadas, mientras que 94 aún están en poder de Hamás, sin saber en qué estado. El pueblo palestino también espera por la liberación de cientos de presos desde Israel y un mundo que aguarda porque este sea el primer paso del fin de la guerra. Claro, y es parte de lo que han sido estas últimas horas de cese al fuego que ya está rigiendo en la Franja de Gaza. Hay que destacar también que en paralelo a este retorno paulatino de los palestinos a este punto del Medio Oriente también se está registrando ya el ingreso de camiones con ayuda humanitaria, y de hecho se estima, Mane, que van a ser por lo menos 600 camiones diarios los que van a hacer ingreso a este punto del Medio Oriente para obviamente ayudar de cierta manera a que se levanten las personas y salir adelante ante esta situación. Ahora, ¿cómo se recuperan, cómo se reconstruye? Porque lo veíamos ahí en imágenes, tú también nos mostrabas imágenes en vivo hace un rato, está prácticamente todo destruido. Sí, exactamente, y eso es lo más lamentable de esta historia. Por lo menos el 66% de la Franja de Gaza quedó devastada durante estos 15 meses, y claro, en la fase en la que se encuentra este cese al fuego no está contemplada la etapa de la reconstrucción, sino que esa etapa precisamente se vería más adelante.